Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 13 de diciembre 2023. 24 grados Celsius, aquí en La Julia, el Distrito Nacional, fresquecito, está bastante agradable el clima. Yo me imagino cómo está Santiago, ¿verdad? Y San Juan, mi pueblo, y la cordillera, ¿verdad? La sierra. Bueno. Bien, ayer estaba a nivel internacional el presidente Zelensky en la Casa Blanca, tuvo una rueda de prensa junto con el presidente Biden, no sé si se va a reunir hoy con los legisladores, ustedes saben, cabildeando el dinero que se necesita para poder enfrentar las huestes fascistas de Putin y seguir luchando por la democracia y la estabilidad en la zona de Europa. Por otro lado, comentábamos ayer de Estados Unidos también la solicitud que había hecho el fiscal especial para el caso de la investigación del intento de obstaculización de las elecciones en Estados Unidos, el traspaso de mando el 6 de enero y la reversión de las elecciones que está acusado el presidente Trump, el expresidente Donald Trump, y tiene que referirse al Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Eso es allá. Aquí lo más trascendental era la selección que se iba a hacer en la noche, había sido anunciado, de los jueces del Tribunal Constitucional. 5 jueces, incluyendo su presidente, don Milton Ray Guevara, habrían de ser sustituidos porque había vencido su periodo y en la semana, los meses que se llevaban, no sé cuánto duró, las vistas de las 100 y tantas personas que participaron, ayer se seleccionaron 5, consumatum est, como dijo la Biblia, ¿no verdad? Cuando es Jesucristo. Quien reparte y reparte, decía un refrán, se queda con la mayor parte. ¿Y qué pensábamos? ¿Acaso pensamos que iba a ser de otra manera? El presidente tiene su voto. Tiene el voto del presidente de los diputados, que es Pacheco. Tiene el voto del presidente del Senado, que es Ricardo. Tiene el voto de Miriam Germán, que es su empleada, la procuradora. Ahí van 3 y él 4. Después están los partidos, uno contrario al que está que es uno del PLD y uno de la Fuerza del Pueblo. Bauta se retiró, objetó, hay opiniones de Abel hoy en la prensa y ahorita vamos a entrar en detalle. Ese era lo más trascendente, la selección de los jueces que estaba anunciado para el día de ayer. Pues se le decía que quien reparte y reparte se queda con la mayor parte. ¿Qué se pensaba? El presidente Abinader iba a ser diferente a los otros y ahí le dio a Participación Ciudadana su cuota. Y veía yo un comentario de un amigo de los ex coordinadores de Participación Ciudadana en un programa temprano que lo entrevistaban, y antes de que la muchacha le hiciera la pregunta, yo decía, apuesto que va a decir excelente. Dicho y hecho, ¿qué usted opina de la selección del Tribunal de los Jueces de la Suprema? Oh, excelente. Claro, porque hay una que fue colega igual que él, coordinadora de Participación Ciudadana, la juez, ahora juez Sonia Díaz. Claro, ¿cómo no va a ser excelente? Ahí tienen a los LGTB, a las cosas. Entonces imagínense ustedes, doña Miriam, Pacheco y el Ricardo, el de los senadores, y de los Santos, y el presidente, 4 votos, la mayoría, ya ahí está. Entonces, en la selección, para que usted vea si es así o no es así, hay una que es la asistente de doña Miriam en la Suprema, en la Procuraduría. Su asistente. ¿Y el otro qué? Su yerno. Ella dice que se abstuvo, pero obviamente eso es como el cuento del ministro cuando dice que él lo que es asesor honorífico, asesor del presidente, con un decreto del presidente, de un poder donde quiera que llegue. Claro, tú no vayas a meterle lo de un ojo a un ministro, ¿verdad? Pues ni otro ministro vaya a meterle, si se respeta a él, puede ser de la presidencia.
Bueno, esos son otros detalles, pero un asesor del gobierno de altura, de alto nivel, o si tú me dices que es un asesor nombrado por un ministro, eso es otra, pero con un decreto presidencial, eso pesa. Además, no te van a hacer foco cuando tú vas a un ministerio, porque a menos que sea un enemigo tuyo, ¿verdad? Y te quiere, no, vaya para la porra. Bueno, ahí está. Doña Miriam, el yerno también. Que tienen calidades, que tienen capacidades, no está en discusión. Pero hay una cantidad de jueces, todo el mundo decía que Nanfi Rodríguez iba a ser seleccionado. Y otras personalidades en todas las entrevistas que fueron brillantes y que tienen trayectoria y son bastante reconocidas también. Pero la Constitución establece que ese colegio, ese grupo de personas que estaban ahí, son los que seleccionan. El Consejo de la Magistratura es que selecciona esos jueces. Y ellos seleccionaron esos jueces. Ahorita yo comento en detalle, pero como estamos en la introducción, decir que al final del día la experiencia también ha demostrado, yo digo, y lo dije antes de la selección, mi único miedo fundamental es la sentencia 168.13. Ya Participación Ciudadana metió un clavo, hay un ariete. Esa es una dependiente de Juan Bolívar. Y cuando oigo a este coordinador de participación, ella fue coordinadora de Participación Ciudadana, y usted sabe, para llegar a ese puesto tiene que ser por el blessing, la bendición de quien es el dueño de Participación Ciudadana, el matatán, Juan Bolívar y compartes y sus cohortes, y su cohorte. ¿Verdad? Bueno, pero eso decía yo que el miedo más palpable que tiene la dominicanidad y los dominicanos y los que queremos esta patria es que pueda ser revertida por esos enemigos de la patria la sentencia 168.13, que es la más trascendental de todas las decisiones que tomó ese Tribunal Constitucional, que coloca a don Milton Ray Guevara en la cúspide, allá en el Everest del patriotismo y de la dominicanidad, guardando las distancias, vamos a decir, no de que como los padres de la patria, ni Luperón y eso, pero de que está en un sitial, esa sentencia es trascendental. Y por eso todos los enemigos están siempre al acecho. Y una de las maneras era hacerse con las altas cortes. De hecho, el presidente Abinader, y yo lo he piropeado aquí cuando hablo de la guitarra y el violín, que antes era con guitarra, cuando estaba con el grupo y dependía de Juan Bolívar y ese grupo, que estaba en contra de la sentencia. Y es más, estuvo a favor de la sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que propugnaba y nos decía que nosotros teníamos que cambiar la constitución de nosotros. Partía de freco, atrevido. Una vaina ahí de la OEA, una dependencia. Y el presidente Abinader en aquella época, cuando era candidato para los 12, 16 por ahí, estaba con ese grupito y apoyaba, y están sus declaraciones ahí, y yo siempre lo he alabado. Digo que bueno que en este caso, ese refrán de que una cosa es con guitarra y otra con violín, ahora él ha visto que el tema haitiano, al contrario, le ha tratado de sacar capital político con el cierre de la frontera, que se les revirtió como un boomerang, pero anyway, y que la frontera está sellada y el parafernalia de los guardias y una cosa por adelante y otra por detrás, pero tiene un gabinete lleno de prohaitianos, durmiendo con el enemigo. Entonces uno a veces no sabe a qué atenerse. Pero el canciller que sale con unas cosas y dice otra, y uno a veces cree que no, este es el más papita que el papa. Es como discúlpenme los homosexuales, no tengo ningún problema con ellos, más que con que quieran con los progres y eso, meterle cosas a los niños. Usted no ha visto que una mujer no tiene que hacer todos esos apavientos y movimientos y nada de esas cosas. Miren a ver un gay, un homosexual. Los que son así, no, tampoco estoy generalizando, pero es lo que le quiero es poner el ejemplo. Ustedes ven que son más mujeres que las mujeres en cuanto a ademanes y esas cosas. Como cuando uno es deportista y ha jugado deporte a cierto nivel, que te dicen, no sobrejuegues. Ellos sobrejuegan. Entonces, así son estos que tienen que hacer cosas como para aparentar ser más papistas que el Papa, pero al final del día tú sabes que les sale el cobre. Le sale el cobre. Entonces, mi miedo más profundo era que,
con esa decisión pueda ponerse en peligro esa sentencia. Las otras cosas de las 3 causales, de los LGTBQ-FJ, ya esas cosas que nos mataremos aquí en términos, ¿verdad?, metafóricos, nosotros aquí nos embrujaremos siempre. Ustedes se acuerdan cómo fueron todas las mujeres ahí a exigirle al presidente Abinader: usted nos dijo a nosotros que no podía, que el aborto es la 3 causales, la cosa, y la iglesia se le paró, pero nunca se ha podido aprobar nada. Como le dijo Masalle, si hubiera sido un préstamo ya lo aprueban. El Código Penal, ¿se acuerdan? Porque también aquí hay gente que sabe y dice las cosas como son. Entonces, ese sería mi miedo mayor. Vamos a esperar. Y si tenemos que tirarnos a la calle a exigir respeto a la dominicanidad y a la soberanía nacional, pues hasta que, y lo haremos, por supuesto que sí. Pues veamos entonces, ahorita vamos a hacer algunas puntualizaciones, compartir con ustedes opiniones que hay de aquí y de allá, para que estemos todos edificados. Yo no conozco a ninguno de los abogados, ni sé de sus historiales, ni sé un carajo de esa cosa, ni usted tampoco, y entre abogados te veas. Pero hay otras personas que sí tienen informaciones y las vamos a comentar. Pero decirle que así como hay gente que se prepara un traje a la medida y después se los ponen otros esos trajes, así pasa también con los jueces y con esas designaciones. Como decía, a veces pasa, como decía don Pina Acevedo, el papá de don Pina Toribio, del doctor, un fuerte abrazo al doctor César Pina, que tenía unas frases muy jocosas, lo que eran él y Fon Bernal, tenían unas frases muy jocosas de esa experiencia acumulada, histórica. Decía que, me excusan tempranito las cosas, que el que cree en jueces, ¿cómo es? No, en jueces, no. Que el que cree en militares y en prostitutas, se usa la otra palabra, ustedes saben, no cree en nadie. Entonces, así pasa con esos nombramientos. A veces tú crees que ese es tuyo, lo nombraste ahí, que te va a obedecer a ti, después que ya, que es como debe ser. Que es como debe ser, debe valerse y depender simplemente de su conciencia. No es que no tenga el agradecimiento, pero el agradecimiento no debe trocar las decisiones que tomen, porque ya se pasó, te pusieron ahí por la razón que fuere, pero tú no tienes por qué estar eternamente agradecido hasta la sumisión y la genuflexión en función de que ya te nombraron. Y qué bueno que pase así, que después que se nombran esas posiciones, esas personas hacen una especie de introspección, la psicología les juega y se da aquello que decía el presidente Balaguer: cuando quieras conocer a Mundito, dale un mandito. Y entonces ellos hacen una especie de metamorfosis y asumen la posición que les corresponde, sin esa atadura, sin ese cordón umbilical que los ata a la mano que los puso en las posiciones. Ojalá y así sea, ojalá y sea así. La experiencia a veces nos dice que ha sido así en muchos casos, pero veamos. Entonces, las primeras planas de nuestros periódicos, dice en la primera plana, El Caribe, que los aliados del presidente Abinader sacaron en el 28.5%. República Dominicana cerca de la meta, los 10 millones de visitantes. Que bueno, el mundo entero está viajando, en el mundo entero se está viajando. Donde quiera, porque la gente salió. Es más, hay un trabajo, yo no sé si me dio oportunidad de comentar lo que decía, cómo siguen gastando los norteamericanos del dinero que le dieron cuando la pandemia y posterior. Y ustedes han visto cómo las remesas siguen llegando aquí, en promedio unos 800 millones de dólares, y vamos a terminar como 8.000 millones por ahí, mensuales. Bueno, o sea que eso es algo generalizado que ha habido, como los perritos cuando salen, que tú lo bajas de los apartamentos. Están trancados ahí cuando salen al patio, y eso corre para allí, corre para acá. Así nos ha pasado a todos en cuanto al turismo, en el Asia, en África, Europa, en Centroamérica, aquí, donde quiera. Porque nos mantuvieron trancados, señores. Ustedes saben lo que es cuando usted ve a esa gente que se porta mal y que lo trancan o lo trancan por una u otra razón, y yo le digo que estar preso no es bueno, porque imagínate tú cuando está lloviendo, como ese sábado del diluvio, que uno va 17 veces a la nevera. ¿A usted no le pasa eso? Imagínese que uno no sabe, que ya uno no sabe dónde se va a sentar, si en la cama, si en la sala, si en la cocina, si ya el libro lo ha dejado 17 veces, ya uno está harto de mirar televisión y va 14 veces a la nevera y mira para afuera y eso es agua y tú no puedes ni mover un pie.
uno se siente como preso. Entonces, cuando nos hicieron eso, cuando la pandemia, que nos dieron libertad, que ya se puede salir, aunque anda COVID por ahí, me enteré que hay algunas personas con COVID. No nos falta una, cólera, dengue, COVID, carajo. Pues sí, entonces, en el mundo entero el turismo se ha disparado. La gente con dinero, la gente está usando, la gente le está dando otro sentido a la vida. Y después de estar cerrados, pues han salido. Por eso esos 10 millones de turistas que estamos, ojalá y nos acerquemos y lleguemos, un esfuerzo conjunto de todos los que han contribuido a eso. Entonces, el Diario Libre en su primera plana dice: Napoleón Esteves es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Fidias Aristi, un político conocido, es el único conocido. Después todos los otros son políticos, pero de alguna manera y por debajo. Amaury Reyes es el yerno de doña Miriam. Armi Ferreira, esa es la asistente de doña Miriam. Y Sonia Díaz es el cuadro de participación ciudadana. Se juramentan el 28 de diciembre y Bautas Rojas se paró y se fue. Dijo que no apoyaba eso y ahorita vamos a ver si hay alguna opinión sobre qué fue lo que dijo. La inversión extranjera sube 64% desde el 2020. Eso es importante, por eso mantener la seguridad jurídica y hacer las cosas como se deben. El 71% de los docentes reprobó el concurso. ¿Recuerdan ustedes que el presidente, el ministro de la MESID, quería bajarle los niveles para los concursos? ¿Se acuerda? Yo decía, pero ¿y qué cosa es esta? Que se fajen a estudiar y que busquen los ingenieros graduados que están por ahí pelando bolas, que no tienen contrato, que los pongan a dar matemáticas, álgebra, todas las matemáticas, todas, los muchachos están preparados. Entonces, 71% de los docentes reprobó el concurso de oposición para llenar 13.300 vacantes en el magisterio. Entonces, si vamos a meter ahí a lo peor, ¿por qué el sistema educativo finlandés está por las nubes? ¿Por qué el near-friendship, el near-shoring, eso de traer esas inversiones que están por allá por China en computación y ese tipo de cosas se nos van a Costa Rica? Porque tienen un buen sistema de educación. Entonces nosotros aquí tenemos una falencia y una carencia de mano de obra especializada y calificada. Y si no metemos la mano, catándonos el 4% y no preparamos a los profesores, peores van a salir los niños. Entonces, que pasen sus exámenes, que se busque gente entonces que valga, que sepa y que pueda. Listín, primera plana, a ver qué nos trae. Dice el listín: los nuevos jueces de la Junta Central del Tribunal Constitucional, 9.105, ese es un trabajo de popularidad para el candidato de turismo. Eso es más que ahí. Intereses de la deuda pública montan los 196.000 millones de pesos. Ahorita comentaremos en la parte económica del programa esa información. Pues ahí está, vamos al grano con la selección de los jueces. El señor juez Esteves, él estaba en la Suprema, lo acaban de nombrar como presidente, ya le dije los otros: Fidias Aristi, que estuvo en la Liga Municipal; Amaury Reyes, que es yerno de doña Miriam, ella se había abstenido de participar; Armi Ferreira, que es la secretaria, la asistente de doña Miriam; y Sonia Díaz, que esa es la de Participación Ciudadana, ella fue coordinadora de Participación Ciudadana. Entonces, el senador Bautista Rojas dijo: no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo allí. Al marcharse dijo: en mi condición de miembro de la magistratura no validaré en lo personal y mucho menos como partido político, la Fuerza del Pueblo, un golpe a la institucionalidad, un golpe a las conquistas de la Constitución del 10. Cuando él dice eso es porque ya está en peligro la ley de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Ya por lo visto, en esos 5 que están ahí, con los otros que están allá agazapados adentro, esa va a ser el zarpazo. Tendremos que tirarnos todos a la calle o perderemos la nacionalidad. Pero eso es un plan urdido desde afuera y tenemos los traidores adentro. Tampoco validaremos un golpe a los logros del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y dice: el tiempo juzgará.
Entonces, lo que está diciendo Bauta es que esos 5 que están ahí, pues van a eso que estamos diciendo. La de participación ciudadana, ustedes pueden estar seguros. Doña Miriam en estos días le mandó a decir a los jueces, a los fiscales, que tenían que aceptar, como dijera la gente cuando llegara y dijera, yo soy una máquina de coser. Llegó Manolo Pérez, que es máquina de coser. Autopercepción. Vaya usted a ver. Yo digo cuando es como se acaba. Entonces, ahí hay el señor Esteves, el presidente Napoleón, él es miembro, él está en el juez, pero él era de la firma de abogado Staff Legal de Yayo San Lobatón, el ministro el megaministro, no es ministro, pero como si fuera un megaministro, porque aduana es una mega institución. Entonces ya ustedes ven cómo son las cosas. 2 de Miriam, los otros, Fidia es el único que es político a la franca. Viene del Partido Reformista, esos son de lo que... Ay, bueno, ok. A lo mejor Fidia es el que más está como el cuento aquel. No lo podemos dejar entrar porque estas son mujeres de reputación dudosa. ¿Se acuerdan un cuento que hay con eso? Dice, ¿quién esta? ¿De reputación dudosa? No, estas son prostitutas. Las de reputación dudosa están adentro. Fidia es el único que está a la franca aquí, que se sabe que es político, los otros son tan políticos más que quizá él, pero no se sabe. O lo han nombrado por dedo. Entonces, eso dijo Bauta, un golpe a las conquistas de la Constitución del 10, y lo más grande en la Constitución del 10 es el jus sanguinis. Dominicanos son los hijos de dominicanos, los que tenemos sangre dominicana, como dicen los haitianos de su Constitución allá. Eso es lo que quiere decir. Y la 168.13, esa sentencia del Tribunal Constitucional dice, tampoco validaremos un golpe a los logros del Tribunal Constitucional, el tiempo juzgará. Mientras que Abel Martínez declaró que los escogidos son responsabilidad exclusiva del presidente Abinader y su supermayoría en el Consejo Nacional de Magistratura. Como yo le dije ahorita, supermayoría tiene los 4 votos. En vez de casarse con la gloria, mielquita, tiró duro aquí. Lo hizo con la desvergüenza, colocando a sus allegados. Eso dice Abel. Que Fidia Saristi fue candidato vicepresidencial de don Rafael Abinader, el padre de Abinader, en el 90, que Amaury Reyes es una concesión a Miriam Germán, quien es su suegra, lo que yo le decía, que la otra señorita abogado es la asistente de doña Miriam, y que Sonia Díaz, una activista de participación ciudadana, impuesta por encima de jueces de carrera y con mucho mayor preparación. Dice Abel que esta selección representa el contubernio con el oficialismo y respeta a la nación. Consumatum est. Si usted creía que fue para otra cosa, usted ve que nos hemos equivocado. Yo decía, el que reparte y reparte se queda con la mayor parte. Bauta habló claro contra la Constitución del 10 y contra la sentencia del Tribunal Constitucional, que son las 2 cosas que yo más temía. Vamos a ver. Miren, la política es para los políticos. Porque a veces les comento, hay gente que habla mucho y que mientras más hablas, más hierra y cometes cosas y hace. Ustedes saben que el presidente Fernández tiene una posición con relación al contrato de Aerodón que debió haber sido licitado y no de la manera en que se ha hecho. Sale explicando Joel Santos que eso no van a entrar los recursos en este que va a final de año. Ya en el Congreso ayer se aprobó el presupuesto y están contemplados los recursos. Se le está como 3 patines. Digo, ni es una cosa, pero por delante están haciendo otra, por detrás la otra y por delante diciendo una cosa. Sin embargo, ayer Joel Santos, que yo no le conozco esto, Joel, mi profesor, mi amigo, ministro de la Presidencia, dice, le advierte a Leonel que la población no olvida. Joel es, como se decía antes, un técnico seco. Joel lo que fue gerente en el VHD y estuvo en Ángel representando a ese grupo, a eso. Ni siquiera porque era empresario, porque un empleado de un banco no es empresario, es un empleado, ¿verdad? Y una persona afable, normal, que nunca había participado en política.
y en lo público menos. Bueno, cuando sale Macarrulla con el lío que se arma con las cárceles y la operación de Jean Alain Medusa, ¿qué se llama? Sí, una vaina de esa. Bueno, lo nombran a él, posiblemente porque ellos son compañeros de estudio, el presidente y todo ese grupo de muchachos que salieron del Loyola. Pero eso está bien, eso no es ningún problema, porque Joel es una persona seria, capacitada, pero esta parada con la que sale, Leonel está jugando al olvido de la población y la población no olvida. Eso es lo que yo le puedo decir a Leonel. El país recuerda muy bien su gobierno. Claro, 12 años de desarrollo, Joel. Si tú tienes algo concreto, tú se lo tiras y te responden, pero tú estás haciendo como que una pata voladora aquí. Por algo fue presidente en 3 ocasiones, porque la población recuerda bien sus gobiernos. Y hizo presidente a Danilo en 2 periodos también, porque la población recuerda bien sus gobiernos. Si tú estás en discusión de ir a un debate político, que tú no eres político, tú no tienes menudo para devolver, yo creo que debes manejarte en tu área. Míralo ahora. Es importante acotar que gran parte de los recursos, 475 millones de los 700, se van a recibir después de las elecciones. Pero va a recibir ahora 300 y pico. Antes no se iban a recibir, dijiste. O sea, entonces, lo que se ha dicho es que no es legítimo, que no es transparente, que no es, si usted puede escribir lo que quiera, argumentar lo que desee, y esa es una discusión que es política. Aquí no estamos, ustedes salen el año que viene. Esta administración, este gobierno del presidente Abinader 2020-2024 acaba el 16 de agosto del 24 a las 10 de la mañana. Y si ganara las elecciones sale el 16 de agosto del 2028. Todavía quedarían 3 años de ese contrato que ustedes están renovando. Eso es lo que se está diciendo. Y los argumentos, traer por la greña, poner números, pintar, argumentar. Hoy hay un artículo de Jaime Aristi. Yo voy a tener que hacer un artículo también. Porque lo que se está diciendo es, siempre hemos dicho que el mercado es el mejor asignador de los recursos. Que va a dar 775 millones, que hay 830 de inversión. ¿Pero por qué 775? ¿Por qué 1,000? Ahorita los otros días salió otro diciendo, no, porque son 4,000, escribió Yayo. No se ponen ni de acuerdo. ¿Cuáles son los recursos? Que de pago de impuestos. Impuestos no es beneficio del Estado. Eso es una responsabilidad que hasta yo la pago, tú la pagas y todos la pagamos. De hecho, ayer aproban el presupuesto y no hacen la indexación. No están clavando 10,000 pesos ahí el gobierno. ¿Entiende lo que le digo? Por inflación. Que debiera ser 46,000 pesos lo exento y está 34. Hay 12,000 y pico ahí de pesos. Bueno, entonces, Joel, como amigo, tú no has hecho política nunca. No te metas entre las patas de los caballos. Que tú como técnico seco te ves muy bien. No vaya a ser que, porque, vamos ahora yo te lo voy a poner de otra manera. ¿Qué de pecaminoso tendría hacer una licitación en la que participe Vinci, que es la empresa actual, en la que participen todas las otras empresas concesionarias del mundo que administran aeropuertos que quisieran estar, si ella tiene todas las de ganar? A lo mejor, como se ve compitiendo, ofrece el doble de lo que está ahí. ¿Cómo tú lo sabes? Porque contratamos una empresa que no hizo un estudio, pero tú sabes que esos estudios se manejan. Pero ahí hasta salió una cosa de la ONU diciendo que Jean Alain, que sé yo qué, que sé yo cuánto, ¿no es verdad? Ahora sale la embajada cancelándole la visa y un sinnúmero de cosas replicando. Entonces, ese no es un argumento. El peaje sombra, que ustedes lo usaron y lo satanizaron para la autopista de Samaná, se usó una compañía que hizo ese mismo estudio. El peaje sombra, y esto es también un peaje sombra que no se llama peaje, porque esto es otro, el pago por el tránsito, los pasajeros y la cantidad de pasajeros. Pero es lo mismo, como dice el Gago, es lo mismito. O sea, conceptualmente es lo mismo. Si no se cumplen con estas condiciones o estos flujos de pasajeros, movilidad, vehículos, lo que fuere, eso va a generar otros valores y hay que arreglarme la cosa. Es lo mismo. Que esté mal, que no esté mal, bueno, depende de quién hizo eso y con qué fin. Y además, y si yo dije que eran 800,000,
y en realidad eran 500 y puse 800 para que me protegerme. ¿Quién me protege a mí? Además, esa firma la contratamos, que esa firma es Papá Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Además, ¿quién fue la contraparte de esa firma? Ustedes. Tú. Bueno, pero ¿desde cuándo? Aquí no votamos por ti para que fuera contraparte de esa firma. Votamos por el presidente Abinader. Que tú eres amigo del presidente, está muy bien. O sea, dentro del tema de la legitimidad. Y después, ¿estás tú defendiendo los intereses de mejor manera que lo defendería el mercado compitiendo uno con otro? ¿Los intereses del Estado? No. Porque en 7 años que va a aumentar el flujo, que los pasajeros, todo eso se puede poner. Se hace una licitación para que arranque en 3, 4 años y usted sigue operando y con la garantía de que lo que usted invierta se le devuelve. Nada de eso es difícil de hacer. Yo estudié infraestructura en economía de mercado en la JFK School of Government de Harvard. Yo sé lo que estoy hablando. Y hay procesos y hay procesos. Usted los hace bien y usted toma todas esas previsiones y no hay necesidad, no hay problema. O sea que ese no es un argumento. Pero nada, lo que quiero ya decirte es, Joel, que mantente en tu área como político, no te va. No te va. Mantente como tu técnico seco, como lo que tú siempre has sido, que todo pasa. Como dice el refrán, y hasta las ciruelas pasan. Advierte a Leonel que la población no olvida. La población está recordando lo mismo que está viendo ahora. ¿De tú vas a hablar de política? Porque entonces te van a responder como político. Ahora, si tú quieres jugar como político, yo lo dejo a tu libre albedrío. Yo te recomiendo que te mantengas como un técnico seco, sin esos que me pareció un exabrupto. Que el país recuerda muy bien su gobierno. Tú lo recuerdas, tú tienes algo que señalar, señálalo. Porque a ti, que estás dirigiendo eso y que has salido a dar la cara, te están señalando que ese contrato de Aerodón, aunque lo sancochen en el Congreso, aunque lo pasen en el Senado con la mayoría que tiene mecánica y aplanadora, eso no es legítimo. Y por más que se busquen escribideras y escrituras por ahí, se pongan a tirar números, no es legítimo y lo que debió haber sido es una licitación para que fuera transparente en función de la ley 340. Y por eso se aprobó hace como un mes atrás otra ley para meter esto por debajo. ¿Dónde está la transparencia? Esto aquí lo que hay es un trompo embollado. Y si vamos a entrar a sacar cositas, cuando ahora no se ve, pero yo te lo puse muy simple y sencillo, que ese estudio lo hizo una tal firma Indra. Y lo pudo haber hecho McKinsey. Y aquel estudio del peaje Sombra de Samaná lo hizo Louis Dreyfus, una compañía que es lo máximo en transporte, creo que es Louis Dreyfus, ¿no? O es una vaina ahí de la Revolución Francesa. Pero esa compañía que le hizo el estudio del peaje. Y yo recuerdo para el 2002 que yo escribí un artículo en el Listín alertando sobre ese tipo de cosas. Ese es mi área. Pero en el otro esquema, del sentido de lo que yo conocía ya. Que esa firma lo hizo y tiró unos números. Y esos números son palabra de Dios. ¿De dónde? ¿Quién ha dicho? Vamos a concertar, vamos a hablar con Development Business de Naciones Unidas, invitar a todas las empresas y hacer un proceso como Dios manda. ¿Qué de malo tenía? ¿Qué de malo tiene? Que no se iban a recibir dinero hasta final de año. Ya se va a recibir y se acaba de aprobar en el presupuesto y está incorporado. Hacemos una pausa, que el que mucho habla, mucho yerra. Y esto es economía y mercado.